López. Y vamos a arrancar con varios otros temas con el diputado provincial Carlos del Frade y varios otros muchos e importantes temas. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, ¿usted? Muy bien, un gustazo estar en esta mesa, como siempre. Andrés, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Se lo ve contento, se ve que Central anda bien, ahora que es diputado. Bueno. Y nos trajo un libro. Nos trajo un libro. Con comentar lo que yo lo muestro, y Flor. todo. 40 por Gracias, 40 Carlos, por venir, se llama. Por favor. 40 números y 40 frases para pensar los 40 años del golpe de Estado del 24 de marzo, por Carlos del Frade. Si tiene la posibilidad. Esto lo repartimos Es en la interesante. legislatura, en la sesión especial del 23 y después en la extraordinaria marcha del jueves 24 de marzo. Y forma parte del último libro que se llama Titiriteros y Dignidad, porque quisimos hacer algo muy concreto para que especialmente la pibada de las escuelas secundarias piense sobre estas discusiones que de nuevo aparecen en la Argentina sobre números, que van desde los desaparecidos, que hay algunos que quieren discutir todavía los 30.000. ¿Se puede habilitar esa discusión o ya está? A mí me parece que ya es sentencia, además. A ver, claro. En 1985, la Cámara Federal de la Capital Federal, que determinó los crímenes de lesa humanidad cometidos por los tipos que eran integrantes de las tres juntas, determinaron 30.000 la cifra de desaparecidos. Así que no es solamente una verdad histórica, política, sino que también es judicial. Claro. Eso es lo que hay que decirle también a las nuevas generaciones, con lo cual tiene poco sentido, salvo el sentido político de Uno dice discutir habilitar eso. esa discusión ahora, ¿no? No tiene mucho sentido, No pero tiene tiene que mucho ver con sentido. cuestionar Hay un la idea de la revisionismo, memoria. perdón Carlos que te interrumpa, Sí. hay un revisionismo que obviamente tiende para que en la próxima década, no creo que ocurra en estos próximos años, pero que en la próxima década tenga una mirada más crítica y realista sobre los primeros 6 años de la década del 70. Claro, sin lugar a dudas. Pero cosa ese es que, otro tema, es claro, una discusión hermosa además, pero, por otra parte. pero que en ningún lado se No da tiene por que ver con miedo esto. a lastimar, a esto, a lo otro. Y Nosotros allí lo ponemos, porque nosotros incluso decimos que la creación de la AAA es una decisión del propio bueno, Perón. va Perón, Osinde y López Rega, y López Rega en el custodia de cumpleaños de Isabelita, Perón. ¿no? Exactamente, pero aparte en el cumpleaños de Perón, en el cumpleaños número 78 de Perón. El 8 de octubre del 73, Perón convoca a 5.000 suboficiales del Ejército y la Policía y les dice, ustedes tienen que constituir ahora una fuerza de choque que defiende a Isabelita. El origen de la AAA. 8 de octubre del 73. Ahora. ¿No estaba formada desde antes, desde Seiza? Seiza en realidad es el embrión, si querés, de todo eso, pero en la fecha ¿El original... embrión o la muestra, digamos, en escena? No, el embrión, si querés, incluso eso también, la puesta en escena de lo que iba a ser una federación de bandas armadas de derecha, en todo caso, pero que después se constituye, nada menos que con el mismísimo Perón, dando la orden de que se constituya. Ese es el acta de nacimiento, en donde aparece el 8 de octubre del 73, esto de la AAA. Ahora, después la discusión pasa por el genocidio que se determina a partir del 24 de marzo, ya es otra cuestión también. Lo primero no inhabilita la discusión de lo segundo. No, en Argentina hubo terrorismo de Estado, hubo solamente 3.000 personas que se habían armado en Argentina. Y hubo 30.000 desaparecidos. ¿Para qué mataron 10 veces más? Entonces, efectivamente, eso ya no era un objetivo militar. No, sí, era un objetivo político, económico, cultural, de domesticar a quienes fueron la mayoría de los desaparecidos, que eran jóvenes trabajadores. Y eso es también consecuencia de los números concretos que ya están demostrados. Y si yo te pongo como ejemplo, Dale, discúlpame no, Flor, no. para redondear, porque Carlita sabe un toco más que yo, y si yo te pongo como ejemplo cosas que he leído, incluso un libro que no se le ha dado, hago un paréntesis, Sí. un libro que no se le ha dado mucha difusión son Los Otros Muertos, que me parece tan válido como que vos escribas esto, como Sí, cualquiera sí. O escriba los cualquier libros de cosa. Joffre. Ahí no estaría tan de acuerdo, pero bueno. Pero es un libro que tiene información, ¿eh? Claro, pero el tema es que más tiene información, no sé cuál es verdad y cuál No, es bueno, esa es mentira. otra historia. Bueno, perdón Sí. por el sapto. Hay muchos otros, y hay muy poco escrito al respecto, si bien mucho mencionado, poco escrito al respecto, Sí. si bien mucho mencionado, sobre que la orden primogénita está en el operativo Independencia que da la democracia de ese momento, con todas sus buenas y malas, al ejército. Nosotros en realidad ¿Cuál es decimos tu que en visión? noviembre del 74, cuando se declara el estado de sitio en la Argentina, comienza un proceso de terrorismo de Estado. Por eso hay tantos sobrevivientes de lo que fue la matanza en Acíndar del 20 de marzo del 75 que están pidiendo una pensión. Y nos parece que está bien eso. Ahora, sea como sea, los presos del 74 al 76
fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Y mayoritariamente se salvaron por eso, porque justamente, a pesar de los pesares, esa extraña democracia que conducía María Estela Martínez de Perón, terminó blanqueando a los detenidos. Eso es algo que es una diferencia sustancial con lo que comenzó a suceder a partir del 24 de marzo del 76. Así que si la discusión es a partir del estado de sitio, sí, efectivamente, fue en noviembre del 74 que se pone el estado de sitio. Y efectivamente hay presos políticos y pensionados que merecen en realidad una pensión que debería ser desde noviembre del 74 en adelante. Incluso es más, si querés, desde el golpe del 30 en adelante tendría que haber un resarcimiento para los presos políticos en la Argentina como consecuencia de los golpes de Estado. Pero el genocidio efectivamente comienza a darse a partir del 24 de marzo del 76. Son cosas distintas, por eso digo, sí, las etapas y la valoración de cada etapa tiene que ver siempre más con el presente que con el pasado, porque la historia, si sirve para algo, es para manipular el pasado en función del presente, no del pasado. Ahí le meto una cucharita, si puedo. ¿Qué discusión se abre a partir de estos 40 años del golpe? Digo, ¿cuáles son los derechos humanos hoy? O más allá de la memoria, sí, que no hay que perderla, sí, lógicamente. ¿Qué se plantea hoy, después de este aniversario? Y a mí me parece lo que está sucediendo, los despidos, la posibilidad de que los chicos y chicas menores de 30 años tengan un trabajo digno y no que sean tirados como perros a la calle después de 3 meses de una pasantía. Me parece que la discusión de los derechos laborales son fundamentales. La discusión de lo que significa los pibes teniendo la posibilidad de terminar la educación, la secundaria, por ejemplo, son derechos humanos básicos lo que estamos hablando, el derecho, ni hablemos a la cuestión de la infraestructura básica, agua, inodoro, luz. Esas cuestiones básicas siguen siendo cuestiones pendientes en la Argentina contemporánea. Claro que la gran diferencia es que hoy en democracia podemos discutirlo, podemos decirlo, y hay cuestiones que están, evidentemente, por lo menos zanjadas o en principio de zanjar. Igualmente, los más castigados siguen siendo los pibes que tienen menos de 30 años. Esa matriz de lo que significó la idea de la domesticación a la sociedad argentina sigue vigente. Hoy, de nuevo, 6 de cada 10 pibes menores de 30 años tienen un trabajo precario, 6 de cada 10 menores de 30 años están detenidos en las principales cárceles de las principales 5 provincias argentinas, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza. Y eso significa algo, que siempre el sistema en la Argentina, el capital, quiere pegarle a los que tienen por necesidad biológica y cultural producir cambios para vivir mejor, para que la felicidad sea de todos y no la propiedad privada del que la pueda comprar. Y me parece que esa es una cuestión básica sobre la cual tenemos que trabajar y mucho.